La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de Víctor Hugo Hurtado, Pedro Jaime Rojas y Fabio Sepúlveda, y la dirección y moderación de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Queridos amigos, muy buenos días en Bogotá. Buenas tardes en Europa y en los diferentes sitios que nos están escuchando. Este es el programa Primer Plano, emitido desde Bogotá, Colombia, a través de La Voz del Derecho. Una visión rápida, objetiva, analítica de los temas, de las situaciones, de los personajes que tienen que ver con la jurisprudencia. ¿Quién es quién en la jurisprudencia colombiana? Sería una buena definición de este programa. Y hoy tenemos la presencia como invitado del doctor Orlando González Pallares. El doctor Orlando González es abogado de la Universidad Autónoma, es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es tratadista de Derecho, ha escrito unos importantísimos libros como La Libertad, un derecho fundamental en crisis. Personalmente lo leí, me impactó realmente por las tesis tan interesantes que expresa. Autoría, coautoría y participación en los delitos especiales es otro de sus libros. El doctor Orlando González Pallares fue alcalde de Ciudad Bolívar, fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, es experto en derecho penal, ha sido empresario, fundador de diferentes empresas aquí en Bogotá y en otros sitios del país. Se desempeña también al lado de su labor como abogado litigante, como defensor público, exsecretario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, profesor universitario en diversos centros de especialización en Bogotá. Y con él vamos a conversar. Doctor Orlando González Pallares, bienvenido a este programa. Nos alegra muchísimo su compañía y le presentamos un respetuoso saludo a su señora esposa que también nos está acompañando. Gracias, Fabio. Un placer compartir con ustedes esta mesa de trabajo. Quisiera preguntarle para iniciar una pequeña información de tipo personal, doctor. ¿De dónde es usted oriundo y qué lo motivó realmente a estudiar Derecho? ¿Y qué prefiere usted más entre el Derecho o la Economía, en las cuales usted tiene ambas carreras? Gracias. Sí, yo soy oriundo de un corregimiento de Chinú, Córdoba. Ese corregimiento se llama Aguas Vivas. Ajá. Es un pueblito de campesinos y ahí en esa región nació mi persona. Posteriormente ya me traslado a Chinú, que es la cabecera municipal, ubicado en el departamento de Córdoba. Terminé allí mis estudios de bachillerato y posteriormente me traslado a Bogotá con el ánimo de estudiar Derecho. Al terminar esa carrera de Derecho en la Universidad Autónoma, me especializo en el Derecho Penal, que es lo que más me interesa y es en lo que actualmente sigo trabajando y actuando tanto en la academia como en mi actividad pública, junto con mi señora, que también es litigante en materia penal y además ella es especialista igualmente en derecho penal. Ajá. Aquí tenemos precisamente entre las personas que nos acompañan para que nos cuente sus experiencias al doctor Víctor Hugo Hurtado. Él es procurador judicial precisamente aquí en Bogotá. Trabajó mucho tiempo con la Fiscalía como jefe de la unidad de vida. Capacitó fiscales en todo el país. Fue capacitado a su vez en los Estados Unidos por el gobierno americano en el sistema penal acusatorio.
Y yo creo que sobre este tema, comencemos por el campo del derecho penal. ¿Tiene alguna inquietud, doctor Víctor Hugo Hurtado? Muy buenos días, gracias, Fabio. Sí, doctor Orlando González Pallares, pues muy grato contar con su presencia en este programa, y quisiera abordar inicialmente el tema, digamos, la pregunta, esa pregunta de apuño que todo el mundo hace en relación con el sistema penal acusatorio. ¿Realmente usted cree que este sistema penal acusatorio es la solución a la crisis, digamos, o aparte de la crisis que enfrenta el derecho en Colombia? El sistema penal acusatorio no es la panacea para la administración de justicia en materia penal. Sin embargo, es mucho más avanzado en su trámite y en su ejecución que el sistema que anteriormente promovía la Ley 600 del 2000, por cuanto el anterior sistema era de tipo escritural, el de hoy es de tipo verbal, y eso, por supuesto, coadyuva a que se pueda avanzar en el trámite de los procesos penales. Desafortunadamente, el sistema penal acusatorio ha entrado en una crisis profunda, en el sentido en que hoy en día los despachos judiciales están atiborrados de procesos y muchas personas que están siendo procesadas y que se encuentran privados de la libertad, desafortunadamente, deben salir por vencimiento de términos, en atención a que no existe el tiempo disponible para que los jueces hoy en día puedan administrar una justicia pronta y efectiva. ¿Qué cree usted que podríamos cambiarle al sistema penal acusatorio para hacerlo más expedito, para que realmente cumpla esa finalidad para la cual se implementó? Bueno, ya la ley 1820 había dado unas señales, o ha dado unas señales de solución, en el sentido de unificar las audiencias de imputación con las audiencias de acusación. Eso permite que se agilice el sistema, aunque esa unificación va en detrimento de las garantías de las personas que son objeto de persecución penal. No obstante, también se requiere que el Estado pueda designar más jueces y más investigadores. Si ello no es así, ningún sistema penal va a funcionar, dado que la insuficiencia de jueces, de investigadores y de fiscales no va a dar abasto a la cantidad de requerimientos por parte del ciudadano de a pie, que necesita y requiere una administración de justicia pronta y efectiva. Doctor Orlando González Pallares, a propósito de este tema, su actividad como defensor público que está realizando con mucho acierto, quisiera yo tratarle este asunto. Hay algunas críticas, yo comparto muchas de ellas, respecto a la actividad de los defensores públicos en Colombia. Mucha gente no entiende cómo una persona, un profesional del derecho puede atender su oficina privada con 100, 200 casos que le representan ingresos importantes, y a su vez tener 120 o 150 casos de procesados con un salario que no es el mejor por parte de la Defensoría Pública. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que los defensores públicos sí tienen los medios para atender toda esa cantidad de defensores, de acusados que no tienen otro medio diferente que acudir a la Defensoría Pública? No, los defensores públicos están sumamente mal pagados, por cuanto en este momento a cada defensor público se le ha asignado aproximadamente entre 150 y 170 casos. Fuera de eso, el defensor público tiene un salario sumamente pírrico, un salario que oscila entre 4 millones y 4 millones y medio, pero de allí él tiene que pagar su seguridad social, tiene que igualmente correr con los descuentos de ley, y eso, por supuesto,
hace que el salario se reduzca ostensiblemente. Ahora, además, el defensor público no tiene prestaciones como vacaciones, como cesantías, en fin, todas las prestaciones legales que el Código del Trabajo les reconoce a los trabajadores. Eso, por supuesto, conduce a que el defensor público se encuentre en una desigualdad frente a los demás funcionarios del Estado. Pienso que los defensores públicos deberían estar al mismo nivel de un fiscal en materia salarial, de un fiscal o de un procurador, que eso le permitiría trabajar con mayor tranquilidad y por lo menos contar con una buena ayuda de parte de la Defensoría del Pueblo. Ejemplo, la Fiscalía hoy en día cuenta con un cuerpo técnico de investigación judicial. Además cuenta con medicina legal. La Defensoría no cuenta con esos instrumentos para poder ejercer en igualdad de condiciones una defensa técnica adecuada. De allí que es urgente que el defensor del pueblo propenda para mejorar las condiciones de trabajo de los defensores públicos. Doctor Orlando, indudablemente quienes tuvimos la oportunidad de ser alumnos pues, ante los compañeros de mesa, el doctor Orlando fue mi profesor en algunas clases de Derecho Penal. Quisiera que nos comentara un poco acerca de su libro, que es muy diciente, La libertad, un derecho fundamental en crisis. Ok. El texto está orientado más que todo a cualquier persona, incluso a alguien que no haya estudiado Derecho, porque hoy en día es una crítica que yo le haría a la gran mayoría de los colegas que son tratadistas de Derecho. Escriben unos textos para ellos mismos o para gentes encumbradas en materia del estudio del derecho. En otras palabras, quieren escribir como Hegel, quieren escribir como personajes europeos, como Jacobs, Haswelzel. Y eso, por supuesto, impide que el abogado común y corriente, que el estudiante de Derecho o que la persona que no es estudiante de Derecho no comprenda algunas figuras jurídicas. En ese orden de ideas, hemos tratado de trabajar unos temas para que los entienda cualquier persona. Ese texto de La libertad, un derecho fundamental en crisis, es una crítica al sistema judicial y especialmente al sistema penal acusatorio, en la medida en que se considera que una verdadera administración de justicia debe conducir a la privación de la libertad de los ciudadanos. Es un criterio equivocado, por cuanto hoy en día lo que necesita el ciudadano es, ante todo, que se administre la justicia de manera pronta, pero que sea una justicia efectiva, pero no necesariamente al ciudadano infractor de la ley penal debe ser privado de la libertad, porque en ese evento no se estaría reconociendo ese principio universal que es el de la presunción de inocencia. Hoy en día a muchas personas se les dicta una medida de aseguramiento independientemente de que sea o no sea responsable. Y en ese estado lo mantienen 2, 3, 4, 5 y hasta 10 años y mucho más. Y después de transcurrido ese tiempo, se demuestra que esa persona no ha realizado la conducta delictiva que se le está atribuyendo, pero esa persona lo mantuvieron privado de la libertad y al cabo de ese tiempo le dicen: qué pena con usted, señor, usted es inocente, pero ha estado privado de la libertad. Si usted quiere, demande al Estado. ¿Cuánto demora una demanda de tipo administrativo? ¿Quién le reconoce y cómo podría devolverse la historia para recuperar ese tiempo perdido en una cárcel? Difícil o imposible.
De tal manera que este sistema penal acusatorio, incluso el sistema inquisitivo de la Ley 600, son sistemas que no parten de la presunción de inocencia, sino de la culpabilidad del ciudadano que es objeto de persecución penal. Doctor Orlando González, creo que nos conocimos cuando usted era alcalde en Ciudad Bolívar. Es cierto. Me parece interesante toda su experiencia en la rama penal como autor de libros, como profesor universitario y de mi colega de mesa de trabajo. Desde ese punto de vista, con la experiencia, ¿cómo ve usted hoy día Ciudad Bolívar y la función que cumplió o que cumple el personero local desde el punto de vista de la inseguridad, de los problemas de infraestructura, pero en el fondo la personería delegada para lo penal? Sí, le agradezco mucho que me hayas hecho esa pregunta, por cuanto hace más de 20 años que estuve al frente de la alcaldía de Ciudad Bolívar. Esa es una localidad donde se reúnen todos los problemas habidos y por haber, pero debo decir que esa gente de Ciudad Bolívar es una gente muy humilde y muy sencilla, con todos los problemas del mundo, pero que la solución no puede ser ni nunca podría ser la represión. Por el contrario, la solución de los problemas de esa localidad de Ciudad Bolívar deben superarse y deben resolverse con base en programas específicos. Ejemplo, uno de los problemas bastante arraigados en esa localidad es la inseguridad. Pero esa inseguridad tiene unas causas, un fundamento. Y esas causas son las que hay que atacar. No se puede atacar el efecto, porque atacando el efecto no se resuelven los problemas. Eso es lo que se evidencia como producto de esas dificultades. Pero atacando las causas como el hambre, el desempleo, como la falta de vivienda, de salud, de un transporte adecuado, a pesar de que en eso se ha avanzado mucho, porque hay que reconocer que el distrito, después del doctor Jaime Castro, ha avanzado, los alcaldes se han preocupado por el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos de Ciudad Bolívar. Pero falta mucho, porque los problemas son inmensos. De allí que los programas que hoy viene ejerciendo la alcaldía mayor y la alcaldía local, a mi juicio, son programas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Ciudad Bolívar. Doctor Orlando, le he escuchado atentamente su planteamiento respecto a la libertad como derecho fundamental. Sí. Pero permítame hacer un poquito de abogado del diablo. ¿Qué le decimos nosotros a esa otra parte de la ciudadanía, a esas víctimas que diariamente vemos en los noticieros, en los diversos medios de comunicación, incluso digitales, que se quejan justamente de que son víctimas de hurtos, son víctimas de delitos sexuales, son víctimas de conductas tipificadas en el Código Penal graves y de un fuerte impacto para la sociedad, y que al día siguiente, a la semana siguiente, están en libertad? Entonces, estas personas claman ante el Estado en el sentido de sentirse desprotegidas, sentir que por ellos no hace nada la justicia penal, y que el hecho de que las personas queden en libertad es una afrenta para ellos como víctimas. ¿Qué les podemos decir nosotros? Sí, usted tiene toda la razón, y ese es un clamor a diario de la comunidad, donde la persona que es sorprendida cometiendo diversos delitos o que es hallada culpable de haber realizado un comportamiento delictivo, en muchas ocasiones los jueces se ven obligados por las circunstancias y por la forma como se tramita el proceso de dejarlos en libertad. Ahora, el problema de la libertad, cuando un ciudadano que ha realizado una conducta delictiva, no se le puede atribuir al juez, porque el juez lo que hace es aplicar la ley. Desafortunadamente, la ley nuestra es una ley
que no es perfecta, tiene muchas falencias. Y esas falencias conduce a que las víctimas en un momento determinado queden desamparadas. Obviamente, no es de buen recibo que una persona que ha sido sorprendida en flagrancia violentando sexualmente a una menor o a un menor sea dejado en libertad, pero tampoco puede el ciudadano que es perseguido penalmente por la supuesta comisión de ese delito contar o soportar las deficiencias y la falencia del Estado. En algunas ocasiones se reconoce que un ciudadano ha realizado una conducta delictiva que es sumamente grave y el juez muchas veces se ve obligado a dejarlo en libertad. ¿Cuál es la razón? Porque el fiscal que conoce del caso no está lo suficientemente capacitado para poder enfrentar, para poder tramitar la solicitud. Y entonces se equivoca en cuanto al trámite que le debe dar y a la sustentación de la solicitud de medida de aseguramiento. Bueno, de tal manera que esa falencia se la cobran al Estado. Sí, pero digamos que esto sería entonces tratando de hacer como un punteo. Sí. Entonces, hay un problema de carácter legislativo. Sí. Que le impide al funcionario judicial aplicar la norma de otra manera. Sí. Hay un problema de pronto de falta de preparación o de improvisación por parte del ente acusador. Es correcto. Y tendríamos otra situación que es importante que observáramos frente a ese derecho fundamental de la libertad. Las medidas privativas de la libertad, algunas se cumplen en establecimientos carcelarios, sí, y otras en el domicilio de las personas. Es cierto. Entonces, la comunidad, ¿qué observa? En delitos de cuello blanco, en delitos económicos, en donde está de por medio el dinero del Estado, en donde está de por medio finalmente el dinero de nosotros, los contribuyentes, observamos que a menudo se dan detenciones domiciliarias, sí, que tienen patios especiales en los centros de reclusión para estas personas. Entonces, ¿cree usted que esto también forma parte de esa necesidad de modificación legislativa para afectar de alguna manera pues ese derecho fundamental a la libertad en casos específicos y de grave connotación? Sí, yo estoy de acuerdo que esas personas de cuello blanco se les dé un tratamiento igual al que se le está dando hoy en día a una persona común y corriente que realiza una conducta delictiva. El Estado no puede ser permisivo en esa materia, porque eso genera mucha desconfianza e inseguridad jurídica. Estoy de acuerdo en que el Estado debe modificar la ley para que esos ciudadanos de cuello blanco paguen de verdad la conducta delictiva que han realizado, máxime cuando son las personas que han contribuido con esa desigualdad social que hoy afecta al pueblo colombiano. En conclusión, el Estado colombiano, a través del órgano legislativo, debe expedir normas claras y normas que conduzcan a asegurar a las víctimas un verdadero resarcimiento del daño que se le causa con el delito, por cuanto todo delito causa un daño. ¿Se le causa a quién? Pues a la víctima, en este caso el Estado y a la comunidad en general. Yo estoy de acuerdo con ese criterio, en que se debe de verdad modificar la ley y expedir una ley clara. Doctor Orlando González Pallares, mencionaba el doctor Víctor Hugo Hurtado hace un momento lo referente a los delitos sexuales. Esto que causa estupor a muchas personas en Colombia, o nos causa estupor, en el caso de hechos por delitos sexuales comprobados, es decir, culpables, se está pidiendo en un proyecto de ley la prisión perpetua. Sí. ¿Cuál es su posición respecto a esto cuando estamos hablando de que los establecimientos carcelarios no son resocializadores, no hay espacios, no hay atención de ninguna clase? ¿Qué opina usted al respecto? Ok.
Yo me gustaría que mi esposa, que también es experta en esta materia, pueda dar una respuesta, porque lo ha trabajado bastante. Incluso con ella estamos trabajando un texto en materia de pruebas, que es el talón de Aquiles de la gran mayoría de nosotros los abogados. Entonces, ese tema ella lo ha venido trabajando y, por supuesto, yo tengo un criterio respecto de ese proyecto de ley que ni siquiera se ha presentado. Sí, es cierto. Ni siquiera se ha presentado. Es un proyecto apenas. Sí, un proyecto apenas. Yo tengo un criterio, pero yo quiero escuchar. Apoyado por entidades muy serias. Sí. Y por cierto, también criticado también por numerosas organizaciones y agremiaciones. A ver, cuando estudiábamos en la universidad, nos colocaron a leer un texto interesante de los delitos y de las penas de César Beccaria. Un texto interesante. Y allí César Beccaria señala que el aumento de las penas, y en eso coincidió con el maestro Francisco Carrara, que el incremento de las penas no era la solución ni era la panacea del delito. Escuché a algunos senadores donde señalan que no es tanto aumentar la drasticidad en materia de punición. No es tanto ese el problema. El problema está en que los jueces y la fiscalía deben hacer cumplir la ley que existe en este momento. Porque mientras eso no ocurra, pues vamos a seguir encontrando a personas que la misma comunidad los señalan de haber realizado la conducta delictiva, son sorprendidos en flagrancia, y sin embargo esas personas no son judicializados. Tal vez porque no existe el cuerpo de policía judicial eficiente para poder conseguir la prueba, la evidencia probatoria que le permita al juez condenar a esas personas. Entonces, para concluir en esta pregunta, la prisión perpetua no es la solución del problema. Eso sirve para la galería, sirve para que la gente aplauda a lo mejor al órgano legislativo, pero no es la solución. Observemos nomás este ejemplo. En Estados Unidos, en muchos estados, está previsto la pena de muerte. Y sin embargo, en esos estados donde está prevista la pena de muerte, es donde más se siguen cometiendo delitos que conducen a la pena de muerte. Eso indica que el aumento de la pena o la caracterización de la conducta delictiva como sumamente gravísima no es la solución del problema. La solución está en que el Estado cuente con las herramientas eficientes para poder judicializar las personas que cometen delitos. Muchísimas gracias, doctor Orlando González Pallares. Sus palabras me hacen recordar la tesis de grado de un querido amigo, el doctor Edwin Paz García, que hablaba o se trataba sobre la crítica a la criminología crítica. Muy interesante, pero eso es tema que ojalá lo podamos tratar y ampliar más con sus conceptos en un programa futuro al cual lo invitamos desde ya muy cordialmente. Por hoy, muchas gracias, se nos acaba el tiempo, los esperamos dentro de 8 días. Víctor Hugo Hurtado Cortés, Pedro Jaime Rojas, Fabio Sepúlveda y quien les habla, Fabio Becerra Ruiz, les agradecen su sintonía y les invitan para dentro de 8 días a este espacio. Primer Plano, una visión objetiva de los hechos, los acontecimientos, las opiniones que hoy son noticias, son interesantes y mañana pueden ser historia. Muchísimas gracias. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de Víctor Hugo Hurtado, Pedro Jaime Rojas,
y Fabio Sepúlveda, y la dirección y moderación de Fabio Becerra Ruiz. Primer plano. Primer plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.